días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Si esta es tu primera vez con nosotros, nos alegra profundamente de que estés aquí. Queremos conocerte e invitarte a un café, así que ahí en la parte superior de tu boletín está un número de contacto. Mándanos un mensaje de texto y con gusto nos reuniremos contigo. Si hoy no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de Watermark en español. Y sabes, no creemos que hayas llegado aquí por casualidad. Creemos que Dios te trajo a este lugar con un propósito, y nuestra oración es que este lugar sea un lugar seguro para ti, donde puedas respirar, donde puedas descansar y dar un paso más en tu caminar con nuestro Señor Jesús. Y antes de abrir la Biblia, siempre tomamos un momento para orar. No lo hacemos como ritual, sino es una forma de reconocer que Dios está aquí y que Él desea hablarnos, que desea encontrarse con cada uno de nosotros y que desea transformar nuestra vida. Así que donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile a Dios que te hable claramente esta mañana. Y ora también por quienes están a tu lado, por tu familia, por tus amigos, por tus hermanos en la fe, y pídele a Dios que hable a sus vidas también. Y por último te pido que ores por mí, que Dios hable a través de mí, que mis palabras sean las suyas y que su verdad traiga consuelo y esperanza. Y Padre, gracias porque tú eres nuestro refugio y eres nuestro sanador. Tú nos sostienes cuando las fuerzas se nos acaben, nos abrazas cuando el corazón está roto y nos llenas de esperanza cuando el peso de la vida parece demasiado. Y hoy, al hablar de un tema difícil, lo que es el abuso y el dolor, recordamos que tú sigues siendo la luz en medio de la oscuridad, que tú sigues siendo la restauración en medio del quebranto y que tú sigues siendo la esperanza en medio de la tristeza. Y te pedimos que llenes este lugar con tu presencia, que traigas paz, que traigas verdad y que donde sea necesario que corrijas y que convenzas con amor y sobre todo que se haga tu voluntad en nosotros esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que nos lleves a toda verdad, que abras nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito, sáquelo, ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para anotar los apuntes importantes. Si no tiene uno, ahí atrás le pueden entregar uno. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema difícil pero necesario, y es el abuso, especialmente dentro del matrimonio. Y yo sé que no es un tema cómodo ni ligero, pero sí es urgente. Porque el corazón de Dios se duele cuando el sufrimiento de sus hijos, y su deseo es traer verdad, traer restauración y libertad. Y quiero que sepas desde un principio que este mensaje es para todos los que estamos en este lugar. Es para ti si estás viviendo abuso, quizás en silencio, con miedo, confusión, o sintiendo que no hay una salida. Es para ti si estás abusando de una persona. Quizás sin darte cuenta, acostumbrándote a controlar, a manipular, a herir con tus palabras o con tus acciones. Es para ti si estás acompañando a una víctima de abuso. Quizás es un familiar, es un amigo, un compañero de trabajo, un hermano en la fe, y no sabes cómo ayudarle. Y es para quienes han sufrido abuso en el pasado y aún sienten esas heridas abiertas y reales. Y es para los matrimonios que desean crecer en gracia, en amor y respeto. Como puedes ver, Dios no diseñó el matrimonio como una prisión. Lo diseñó como un refugio donde ambos se sientan seguros, valorados y amados. Y este mensaje también es para las personas solteras, para que desde ahora aprendan lo que significa amar con respeto y construir relaciones centradas en Cristo. Y finalmente este mensaje es para toda la iglesia, porque una iglesia saludable no evita los temas difíciles, los enfrenta con verdad, los enfrenta con amor y con esperanza, confiando en que Dios puede redimir inclusivemente las historias más rotas. Ahora quizás te preguntes, ¿por qué dedicarle un domingo a hablar de esto? Y esa es una buena pregunta. Si usted recordará, el abuso, especialmente dentro del matrimonio, es un tema difícil
Y es un tema doloroso, pero es profundamente personal. Sin embargo, creemos que como iglesia debe ser este lugar más seguro para hablar de las realidades más duras, no para esconderlas, no para ignorarlas, sino para sanarlas con la verdad de Dios. Y el pasado mes de junio, si usted estuvo aquí, actualizamos lo que es nuestra declaración de matrimonio, divorcio y recasamiento. Y en ese mensaje tocamos brevemente el tema del abuso. Así que hoy queremos profundizar porque es imposible hablar de matrimonios saludables sin hablar del pecado que los destruye. Y lamentablemente el abuso no es un problema lejano ni raro. Yo crecí en un entorno donde mis tíos solían escuchar aquella canción de Ramón Ayala y los Bravos del Norte que dice: de vez en diario hay que pegarle a la mujer para que sepa quién es el hombre. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Algunos, no todos. Y sabes, algunos han intentado de justificarla diciendo que la canción también dice: no les pegues a patadas, hay que pegarles con la fuerza del amor. Sin embargo, esta supuesta aclaración no borra el mensaje violento que transmite, sino que lo disfraza de romanticismo como si la agresión pudiera justificarse bajo el argumento del cariño. Y sabe, este tipo de mensajes, repetidos de generación tras generación, han normalizado la violencia en el hogar, al presentarla como una expresión aceptable dentro de la vida doméstica o sentimental. Y durante décadas, la cultura popular mexicana, a través de la música ranchera, a través de los corridos, a través del cine de oro y las telenovelas, reforzó esta figura del hombre dominante y celoso y la mujer sumisa y dispuesta a soportar maltratos por amor. Y estas representaciones no solo reflejaban la realidad social, sino que también la perpetuaban, transmitiendo modelos de conductas que se interiorizaban desde la infancia. Y sabe, mirando hacia atrás, es impactante reconocer cómo esas canciones que se escuchaban sin cuestionamiento en las fiestas familiares o en la radio contribuían a construir una visión distorsionada de las relaciones entre hombres y mujeres. Y para muchas personas estas canciones eran solo parte del folclore, pero en realidad funcionaban como un espejo de una sociedad donde la violencia simbólica y física contra la mujer se consideraba parte del orden normal y natural de las cosas. Al presentar la agresión física y el abuso como una forma legítima de imponer respeto. Y sabe, las estadísticas son alarmantes. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 10 hombres experimentarán algún tipo de abuso o violencia dentro de una relación íntima a lo largo de su vida adulta. De manera que eso significa que en un salón como este, con tantas personas reunidas, hay una cantidad significativa de hombres y mujeres que han pasado o están pasando por una relación abusiva. Y lo más doloroso es que muchas mujeres sufren en silencio. Callan por miedo, callan por vergüenza o por pensar que nadie les va a creer. Algunos incluso piensan que Dios espera que soporten el abuso como una forma de fidelidad o sacrificio, como si el dolor fuera una muestra de amor. Pero escuche bien, ese no es el corazón de Dios. Dios nunca bendice el abuso, ni lo justifica, ni lo pasa por alto. Y por eso como iglesia no podemos quedarnos callados. No podemos alejarnos ni fingir que este problema no nos toca a nosotros. Queremos ser una comunidad donde las víctimas sean escuchadas, cuidadas y acompañadas con amor. Y donde los abusadores sean llamados al arrepentimiento y a una transformación genuina. Y aquí nosotros en Watermark anhelamos reflejar la imagen de Cristo, que se acercaba con ternura al quebrantado, que levantaba al oprimido, que no dudaba en confrontar el pecado y la injusticia con valentía y con verdad. Ahora bien, reconocemos que la iglesia global, la iglesia con I mayúscula, no siempre ha sabido cómo cuidar bien a quienes han sufrido abuso. Y en muchos casos han callado,
El silencio, la confusión o el mal manejo han causado aún más dolor en las personas. Y nosotros no queremos ser ese tipo de iglesias. Queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que ve, que escucha, que protege, que restaura. Deseamos que cada persona que cruce por estas puertas sepa que aquí no tendrá que cargar sola con su dolor. Que este es un lugar seguro, donde puede hablar, donde sus palabras serán recibidas sin juicios ni indiferencia. Y donde puedan comenzar un proceso de sanidad y de esperanza. Y si tú estás aquí hoy y has experimentado abuso en tu matrimonio, en tu familia o en cualquier relación, yo quiero que sepas que Dios te ve. Él conoce cada lágrima que has derramado. Él conoce cada noche solitaria donde tu corazón gritaba en silencio. Y su deseo no es que sigas atrapada en ese ciclo de sufrimiento, sino que encuentres en Él la libertad, la paz y la sanidad que anhelas. Así que mientras avanzamos en este tema, yo te quiero invitar a que abras tu corazón, a que permitas que el Espíritu Santo te hable, que te consuele si estás herida y que te confronte si has causado daño. Y que nos transforme a todos para ser una comunidad que ama como Jesús ama. Anota el primer punto importante. Reconoce que el abuso es una forma de opresión con fines egoístas. Reconoce que el abuso es una forma de opresión con fines egoístas. En otras palabras, el abuso ocurre cuando una persona utiliza su poder, su posición o su influencia para controlar, manipular o dañar a otra persona buscando su propio beneficio. Ahora bien, el abuso no siempre se manifiesta de forma física. El abuso también puede ser emocional, verbal, espiritual, sexual o inclusive económico. Su raíz en todos los casos es la misma. Es el deseo egoísta de dominar y someter al otro. Ahora bien, quizás al escuchar esto te preguntes, ¿por qué usamos la palabra opresión? Y la razón es que cuando miramos la Biblia descubrimos algo muy interesante. Descubrimos que la palabra abuso aparece solo 4 veces en todo el texto bíblico. Sin embargo, la palabra oprimir o opresión aparece más de 125 veces. Y eso nos muestra que aunque la Biblia tal vez no utilice la palabra abuso con la frecuencia o el sentido moderno que conocemos hoy, sí aborda el problema de manera clara y profunda bajo el concepto de opresión. Ahora es importante entender esto. Aunque no toda opresión se considera abuso, todo abuso en esencia es una opresión. Y algo que debemos tener muy claro es que el corazón de Dios siempre, siempre, siempre está del lado del oprimido. Salmos 9:9, mira lo que dice. El Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. Escucha lo que Jesús dijo acerca de lo que vino a hacer en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahora, ¿qué queremos decir con opresión? La opresión se trata de un trato cruel o injusto prolongado en el tiempo, que hace sentir a la persona atrapada, pequeña y sin voz. Se manifiesta en control excesivo, en manipulación, en amenazas, en imposiciones, en humillaciones o castigos, y muchas veces se disfraza de autoridad o de cuidado. Ahora bien, es fundamental entender que el abuso siempre implica un mal uso del poder o autoridad que Dios ha dado para cuidar y proteger a otras personas, aprovechándose de esa posición para dañar a alguien. Ahora, ¿a qué nos referimos con poder o autoridad dada por Dios? Piénselo así. Si usted es esposo, Dios te ha dado la responsabilidad de guiar y proteger a tu familia, no de someterla o aterrorizarla. Si eres mamá o papá, Dios te ha dado la autoridad sobre tus hijos, no para manipularnos ni para hacerlos sentir indignos. Si eres maestro o eres un jefe,
Dios te puso en una posición de influencia, no para humillar ni aprovecharse de quienes dependen de ti. Y en el caso de los esposos, Dios les ha dado mayor fuerza física que a sus esposas. Y abusar de esa fuerza es traicionar la confianza y la seguridad que Dios esperaba que ofrecieran. Y todo esto es poder o autoridad otorgada por Dios, y el abuso siempre implica un mal uso de poder. Además, el abuso siempre tiene fines egoístas. ¿Por qué? Porque su objetivo es obtener lo que uno quiere. Es imponer tu propia voluntad sin considerar el bienestar de la otra persona. El abuso siempre causa daño. Rompe la dignidad, erosiona el valor propio, genera miedo constante, ansiedad, desesperanza y puede afectar el cuerpo, el alma o el espíritu. Puede aparecer de muchas formas. Abuso emocional, social, verbal, mental, físico, financiero, espiritual o sexual. Ahora bien, quiero ser muy específico aquí, porque me preocupa que alguien pueda estar atrapado en esta realidad y no lo pueda reconocer. Y al mismo tiempo tampoco quiero que alguien use la palabra abuso equivocadamente para señalar cada frustración o dificultad en el matrimonio. Tener un matrimonio difícil, con discusiones, con decepciones, con frustraciones, no significa que tu relación sea abusiva. Que tu esposo sea distante, falto de apoyo o poco atento, no lo convierte automáticamente en un abusador. Estar cansada, frustrada o enojada no te da licencia para llamar abuso a cualquier contacto, conflicto físico o molestia. Ahora bien, dicho esto, debemos ser claros sobre lo que sí constituye el abuso, para poder identificarlo, protegernos y tomar decisiones informadas. El tipo de abuso que conocemos es el abuso físico. Ahora, ¿qué es el abuso físico? El abuso físico implica cualquier acción que cause daño corporal, miedo extremo o amenaza de violencia, como golpear, abofetear, dar puñetazos. Y si alguna vez tú has golpeado a tu esposa, escucha bien, eres un agresor de violencia doméstica y necesitas tomar medidas inmediatas para protegerla de ti mismo. Estrangular, empujar, sujetar contra su voluntad, dejándola con miedo de no poder escapar, acorralar a tu esposa contra una pared o usar objetos para intimidarla, para que la persona sienta que cada movimiento puede desencadenar en violencia, amenazar con armas o con cualquier otro objeto que puede causar daño. Es importante notar que incluso si no deja marcas visibles, cualquier acción que genere miedo o inseguridad es abuso físico. La violencia no siempre es explosiva. A veces es un control silencioso mediante amenazas o intimidación constante. El abuso emocional o verbal. Este tipo de abuso puede ser menos visible, pero sus efectos son profundos y duraderos. Las críticas. A veces las críticas golpean más que los puños. Siempre lo haces todo mal. No sirves para nada. Las burlas, los gritos, humillaciones en público que hacen que la víctima quiera desaparecer, encogerse y hasta pedir perdón por existir. Menospreciar los logros, los talentos, las capacidades de tu esposa. Gaslighting. Gaslighting es un término en inglés que significa que hace que la persona dude de su percepción de la realidad, de sus recuerdos o de su sano juicio. Por ejemplo, decirle a tu esposa, estás loca, nadie te está engañando, estás imaginándote cosas otra vez. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que la víctima se sienta culpable por sentir desconfianza genuina. O siempre exageras. No eres capaz de recordar las cosas bien. Todo lo ves mal. Y lo que hace esto es que erosiona la autoestima y la confianza en la memoria de la víctima. O si realmente me amaras, no te sintieras así. Estás demasiado sensible. Y lo que hace es que la víctima se siente culpable por tener emociones genuinas. El gaslighting es sutil, pero es constante. Y con el tiempo puede hacer que la víctima pierda confianza en sí misma, dude de su memoria, de su juicio y percepción de la realidad de las cosas. Como puede ver,
El abuso emocional erosiona la autoestima y puede hacer que la víctima se sienta atrapada, confundida o incapaz de actuar con autonomía. Y después está el abuso espiritual. El abuso espiritual es un veneno que se disfraza de fe. Y ocurre cuando alguien utiliza la fe, la religión o la autoridad espiritual para controlar o manipular a su cónyuge. Obligar a tu esposa a someterse sexualmente alegando que es la voluntad de Dios. Insistir en que tu esposa debe permanecer contigo en la relación porque Dios aborrece el divorcio a pesar de sufrir daño. O porque tenemos que aguantar todo porque estamos casados. O humillar a tu esposo con frases como tú eres el hombre y la cabeza del hogar. Deberías tomar la iniciativa, deberías hacer esto, no eres un buen líder, así que yo tengo que hacerlo. Eres un tonto, un inútil, no cumples con tu deber espiritual. Y lo que pasa es que este tipo de abuso mezcla la culpa, el miedo y la fe, haciendo que la víctima sienta que incluso su relación con Dios dependen de tolerar la opresión. Y después está el abuso financiero. El abuso financiero es como encadenar la libertad con dinero. Y lo que hace es que limita la autonomía y crea dependencia económica y emocional. Por ejemplo, controlar el acceso al dinero o retener fondos, exigir recibos de compras, prohibir ciertos gastos o limitar la independencia financiera. Impedir que tu esposa trabaje fuera de casa o decidir unilateralmente sobre los ingresos de tu familia. Y cada restricción económica puede sentirse como un muro invisible que bloquea cualquier intento de huir o cambiar de vida. Y después está el abuso sexual. El abuso sexual dentro del matrimonio es cualquier acto sexual o contacto sexual impuesto sin consentimiento, manipulación o coerción. Presionar, forzar o manipular para obtener relaciones sexuales sin consentimiento es abuso sexual. Ignorar un no, utilizar la culpa, la fe o la autoridad para obligar a tu esposa a tener relaciones. La violación marital es un tema que muchas personas no reconocen como posible, pero sí existe y es muy grave. Es importante entender que consentimiento significa acuerdo libre y voluntario sin miedo ni manipulación. Y la ausencia de consentimiento convierte cualquier acto sexual en abuso. De manera que anótelo bien. El abuso es opresión con fines egoístas. Darby Strickland, consejera y autora de varios libros y materiales sobre abuso doméstico, dice, y cito, no importa la forma que adopte la opresión, su objetivo siempre es el mismo: castigar y herir a la víctima para que el opresor obtenga el mundo a su manera. El comportamiento de un opresor transmite un mensaje claro: sírveme o sufrirás las consecuencias. Punto número 2, escríbalo. Refúgiate en Jesús como tu respuesta frente al abuso. Refúgiate en Jesús como tu respuesta frente al abuso. Ahora quiero ser bien claro aquí. Aquí estoy hablando desde un enfoque teológico. Si eres víctima de abuso, más adelante vamos a abordar estrategias y pasos concretos, pero primero necesitamos entender el lado espiritual de esto. Dios ha hablado sobre el abuso en su palabra. Y Jesús debe estar en el centro de toda conversación sobre este tema, porque al fin el abuso, escuche bien, es un problema de pecado. Y si usted ha estado con nosotros durante este año, ha sido el año de la palabra. Y uno de nuestros objetivos ha sido seguir temas que atraviesan toda la Biblia. Y cuando la estudiamos vemos claramente cómo se manifiesta el abuso desde el inicio de la historia humana. Ahora, permítame mostrarle cómo se manifiesta el tema del abuso. El primer abusador fue la serpiente en el jardín del Edén. Con su astucia silenciosa susurró engaños al oído de Eva, distorsionando la verdad de Dios y manipulando su percepción de la realidad. No hubo violencia física, pero sí un control invisible, un poder que desorientó y doblegó la voluntad humana. Y el resultado fue devastador. El pecado entró al mundo
quebrando la relación entre Dios y la humanidad y abriendo la puerta a toda forma de opresión, a toda forma de abuso que seguiría a lo largo de la historia. Y desde entonces el abuso ha tomado muchas formas: manipulación, violencia, control, humillación, coerción y explotación. Y en todos los casos la raíz es la misma: es el deseo egoísta de someter y dominar a otro ser humano. Y la Biblia nos muestra que el abuso no es un fenómeno aislado ni moderno, sino un reflejo del corazón caído de la humanidad. Mira lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. El deseo mencionado aquí refleja la intención de romper la relación de igualdad que Dios había establecido originalmente entre el hombre y la mujer, y la convierte en una relación de servidumbre y dominación. La palabra enseñorearse sugiere que el esposo podría convertirse en un tirano, en un gobernante cruel y opresivo. Y en su peor momento la mujer podría volverse enemiga del hombre, y el hombre en su peor momento podría transformarse en un esposo abusivo. Y aquí es donde el abuso encuentra sus raíces, en el deseo humano de control por poder y dominio. Ahí es donde nace el pecado. El abuso no surge de un momento aislado, surge de un corazón que busca su propia satisfacción a costa de otra persona. Y si observamos la Biblia, vemos cómo este patrón de abuso se repite a lo largo de la historia. En Génesis capítulo 4, los celos y la ira llevan a Caín a matar a Abel. Y la violencia nace de la incapacidad de dominar la propia ira y de respetar la vida del otro. En Génesis capítulo 12 y 20, Abraham presenta a su esposa Sara como su hermana, exponiéndola al riesgo de ser explotada para protegerse a sí mismo. En Génesis 16 y 21, Agar es forzada a la servidumbre sexual y luego expulsada al desierto, vulnerable y sola, mostrando cómo los poderosos pueden abusar de los débiles. En Génesis 34, Dina es violada por Siquem y la violencia sexual se convierte en un instrumento de opresión y humillación. Y si pasamos la página al libro de Éxodo, encontramos a toda la nación de Israel siendo abusada y oprimida por Egipto. Y la opresión sistemática de los poderosos sobre los vulnerables se repite a gran escala. Y más adelante, a través de los profetas, vemos a la nación de Israel, esta nación que había sido oprimida, eventualmente se convierte en una nación de opresores, mostrando cómo el abuso puede perpetuarse de generación en generación si no se confronta el pecado y no se busca la justicia. Pero si llegamos al final de la Biblia, encontramos esperanza. La historia culmina en la obra redentora de Jesús, quien confronta el pecado, que rompe las cadenas del abuso y ofrece sanidad, dignidad y restauración a los oprimidos. Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. No más abuso físico, no más abuso emocional, verbal, sexual o espiritual. Todo será eliminado. ¿Y cómo es posible? Desde Génesis, justo antes de que el abuso sea mencionado en Génesis 3:16, se anuncia en Génesis 3:15 que vendría un aplastador de serpientes que revertiría los efectos de la caída. Como puede ver, este es un anuncio de esperanza. Dios prometió enviar a alguien que pondría fin a la opresión, a la injusticia, al sufrimiento causado por el pecado. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Lo hizo entrando en nuestra humanidad y soportando Él mismo el abuso. Isaías 53:5. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo nos trajo paz, fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Jesús soportó el abuso verbal, emocional y físico para que nosotros pudiéramos ser sanados. Él tomó sobre sí el dolor que no merecíamos para abrirnos el camino hacia la sanidad. Y no me refiero solamente a la sanidad en un día futuro, me refiero a sanidad hoy. Jesús no quiere que esperes hasta el cielo
para experimentar liberación, restauración y paz en tu vida. Él es el sanador de todos, de los abusados y sí, incluso de los abusadores. Porque solo Él y únicamente Él puede transformar corazones. Solo Él puede romper patrones de violencia y enseñar a vivir en amor y respeto. Ahora yo sé que esto puede ser difícil de aceptar para algunos. Yo sé que es duro escuchar que Jesús puede traer sanidad a alguien que ha causado daño. Pero escucha bien. La gracia de Dios es mucho más grande que nuestro entendimiento y más poderosa que cualquier pecado. Así que para los que han sido abusados, anota lo siguiente. Respira confiado que Dios te ve, te protege y provee para ti. Respira confiado que Dios te ve, te protege y provee para ti. Salmos 9:9. El Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero que cierres tus ojos un momento. Y quiero que imagines un refugio seguro. Un lugar donde nadie puede lastimarte. Donde no hay gritos, no hay golpes, no hay miradas que intimiden, no hay palabras que humillen. Ese refugio existe. Y es Dios. Y Él te ve en medio del miedo. Él escucha cada suspiro de tu corazón. Él conoce cada lágrima que has derramado. Tu sufrimiento no pasa desapercibido. Dios aborrece el abuso y no quiere que lo toleres en silencio. Su corazón late por ti. Su mirada de amor te busca, incluso cuando sientes que nadie más te puede comprender. Él desea protegerte, Él desea sostenerte, Él desea llevarte hacia la sanidad. Y si actualmente estás siendo abusada, yo quiero que escuches esto con claridad. Muchas veces el abuso hace que sientas culpa, vergüenza o miedo y te convence de que no eres una persona digna. Pero escucha bien, la verdad es otra. Tú eres digna. Tú eres digna de seguridad inmediata. Tú mereces un lugar seguro donde tu cuerpo, tu mente no estén bajo amenaza, donde no tengas que mirar por encima del hombro y donde tu respiración pueda ser profunda y tranquila. Tu seguridad no es negociable. Tu voz importa y tu bienestar es prioridad. Y si tu vida está en peligro por un hombre agresor y violento y sientes que salir de esa situación es como salir de una jaula de un león para caer en un precipicio debido a tu dependencia de él, recuerda que la dependencia suele ser la raíz de una relación abusiva. La frase "pégame pero no me dejes" es un espejo de una realidad y refleja cómo muchas mujeres permanecen en relaciones dañinas tolerando violencia física, emocional o verbal. Y revela cómo el amor puede ser confundido con el miedo o la dependencia. Y si te encuentras siendo maltratada, ya sea física o verbalmente, tu primer paso debe ser romper esa dependencia, buscar seguridad, buscar libertad, incluso si el camino parece aterrador. Tú eres digna de apoyo integral. Tú mereces apoyo espiritual, emocional y práctico. Y sabes, nuestro equipo ha reunido recursos confiables para acompañarte en este camino. Recursos como consejería profesional para que proceses tus emociones y sanar tus heridas profundas. Asistencia legal para proteger tus derechos y tu bienestar. Atención médica para cualquier daño físico que hayas sufrido. Transporte que te permita moverte sin miedo. Cuidado de niños si eres madre o cuidas de otros mientras buscas seguridad. Ayuda financiera para cubrir necesidades básicas mientras trabajas en tu recuperación y estabilidad. Y sabes, estos recursos están diseñados para apoyarte sin exponerte a más peligro y para que sientas que no estás sola ni desprotegida. Tu dolor importa. Dios está contigo y nos ha puesto a nosotros para caminar a tu lado. Y puedes encontrar ayuda hoy. Ahorita mismo.
No tienes que esperar para que las circunstancias cambien por sí solas. Hay pasos concretos que puedes tomar. Acércate al frente después del servicio y habla con alguien de nuestro equipo de pastoral. Ellos están preparados para escucharte, para sostener tu mano, para orar contigo y para conectarte con los recursos adecuados. Si eso te resulta incómodo, si te resulta incómodo hablar con una persona, escribe tu número de teléfono en esta tarjetita de oración que están por todos lados. Escribe tu nombre, número de contacto y entrégala o deposítala en la cajita que está ahí al final. Y pon la palabra ayuda. Y nosotros te vamos a contactar. Si aún eso te resulta difícil, envíanos un mensaje de texto con la palabra ayuda al número que aparece en la parte superior del boletín. Y nosotros te vamos a contactar. Yo quiero que sepas que no tienes que enfrentar esto sola. Imagina un abrazo que no duele. Imagínate un hombro donde puedas descansar, una voz que te dice con certeza, no estás sola, te voy a proteger. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Y estamos aquí para caminar contigo en ese proceso. Buscar ayuda no es falta de fe, ni tampoco implica compartir información con las autoridades o involucrar a inmigración. Hay recursos seguros y confidenciales. Ahora bien, antes de continuar, yo quiero dirigirme a los miembros de grupos comunitarios o a los amigos de alguien que puedan estar experimentando abuso, especialmente abuso dentro del matrimonio. Porque mi objetivo es ayudarte a que seas un buen amigo. Alguien que pueda acompañar y apoyar sin poner en riesgo a la persona abusada ni minimizar lo que está viviendo. Debemos ser muy, pero muy cuidadosos. Y lo que pasa es que a veces, sin darnos cuenta, podemos preocuparnos más por salvar el matrimonio que proteger a la persona. La prioridad es sacar a la persona del peligro, no salvar la estructura dañada. Y presionar a una víctima para que permanezca en una situación peligrosa con la esperanza de reconciliación puede causar más daño tanto físico como emocional. Y por eso siempre debemos poner la seguridad y el bienestar de la persona abusada en primer lugar. Otra cosa que quiero que sepas es que la confesión no es lo mismo que arrepentimiento. Si el abusador pide perdón, eso puede ser un primer paso importante. Sin embargo, las palabras por sí solas no significan que la situación esté resuelta o que la víctima ya pueda volver a confiar de inmediato. El verdadero arrepentimiento se demuestra a través de los cambios consistentes en el comportamiento a lo largo del tiempo. Y en ciertos casos es necesario mantener una separación entre el abusador y la víctima para garantizar su seguridad y permitir que el abusador demuestre un cambio genuino. La otra cuestión es que la comunidad de fe tiene un papel clave. Y escucha bien lo que te voy a decir. No es el abusador quien decide si está sano. ¿Escuchó? No es el abusador quien decide si está sano. Es la comunidad de fe la que puede afirmar con observaciones y acciones que hay un arrepentimiento verdadero. Y esto requiere paciencia, requiere vigilancia, y no se trata de días o semanas, sino se trata de meses y años. La seguridad, la sanidad emocional y la restauración genuina requieren tiempo y acompañamiento constante y no se puede apresurar. Y si tú estás ahí, haz buenas preguntas y escucha con atención. Siempre debemos abordar estos temas en comunidad buscando apoyo, buscando orientación y nunca de manera aislada. No minimices una situación difícil llamándola simplemente problemas de matrimonio. Preguntar con cuidado y empatía puede marcar la diferencia. Aquí unas preguntas que puedes usar. ¿Tienes miedo de estar en desacuerdo con tu cónyuge? ¿Sientes presión por hacer cosas que no quieres hacer? ¿Existen dos conjuntos de reglas, uno para ti y otro para tu cónyuge? ¿Sientes que tu bienestar emocional o físico está en riesgo? ¿Tienes alguien con quien puedas hablar con confianza sobre lo que estás viviendo? Ahora, si usted tiene dudas, si usted tiene inquietudes, acérquese con el pastor Chuy. Él es un buenísimo pastor, con años de experiencia
Y además es nuestro director de grupos comunitarios. Y Él puede ofrecerte apoyo, Él puede ofrecerte guía, puede ofrecerte recursos confiables para proteger y acompañar a la persona afectada. Y no presiones a la víctima para que perdone. No presiones a la víctima para que perdone. El perdón puede ser un paso importante en su proceso de sanidad, pero es un camino que requiere tiempo y que requiere preparación emocional. Y para algunas personas, el trauma debe ser procesado antes de que puedan siquiera considerar el perdón. Y esto significa que la víctima necesita espacio para sentir, para entender, para sanar las heridas antes de pensar en restaurar relaciones o confiar nuevamente. Ahora es importante algo fundamental, y escuche bien. Perdonar no siempre significa reconciliarse ni restaurar la relación. ¿Escuchó? Perdonar no siempre significa reconciliarse ni restaurar la relación. La seguridad y el bienestar de la víctima siempre son lo primero. El perdón puede coexistir con límites firmes, con separación temporal o incluso una separación definitiva, según lo que sea necesario para proteger la vida emocional y física de la persona afectada. El camino del perdón es progresivo, es personal, es delicado. Y cada persona avanza a su propio ritmo. Y como amigos, como líderes, como miembros de esta comunidad, nuestro papel no es apresurar, nuestro papel no es juzgar, nuestro papel es acompañar, es escuchar, es ofrecer apoyo, es guiar hacia recursos profesionales y espirituales que faciliten la sanidad. Y ahora quiero dirigirme al abusador. Escucha bien lo que te voy a decir. El abuso no tiene lugar en la vida de un cristiano. El abuso no tiene lugar en la vida de un cristiano. Dios nos llama a amar, a respetar y a proteger a los demás. Y cualquier forma de abuso, ya sea físico, emocional, verbal, sexual o espiritual, escucha bien, es pecado, es destructivo y es completamente inaceptable. Y debes entender esto con claridad. Tu comportamiento está causando heridas profundas, visibles o invisibles. Y no puedes esconderte detrás de excusas, de justificaciones o minimizaciones. Cada palabra cruel, cada acto de control, cada manipulación es un golpe que daña el alma y deja cicatrices que pueden durar toda la vida. Y muchos abusadores viven en un mundo de negación pensando que lo que hacen no es grave. O no fue para tanto, o ella exagera, o solo estaba estresado. Pero esas son mentiras que el pecado usa para encubrir el daño real que estás causando. No hay excusa para justificar el miedo, la humillación y la violencia que estás imponiendo. Reconocer la verdad de tu comportamiento es el primer paso hacia la sanidad y la restauración. Y si tú sigues negando la realidad, estás construyendo tu vida sobre un terreno lleno de grietas, donde cada acto de abuso futuro destruye la confianza, el amor, la paz que Dios quiere en tus relaciones. Dios ve lo que haces. Él conoce lo que sientes y no tolera que dañes a otros. Permite que su palabra penetre tu corazón como un espejo que refleja la verdad que quizás no quieras enfrentar. El Espíritu Santo quiere confrontarte hoy. Quiere mostrarte las áreas donde tu corazón está dominado por el egoísmo, por el orgullo, por el deseo de control. Y la transformación no es un solo lo siento superficial. Es un cambio profundo. Es un cambio sostenido, real, que debe manifestarse en tu comportamiento, en tus palabras y en tu manera de relacionarte con los demás. Y si tú continúas ignorando esta verdad, escucha bien, estás eligiendo seguir siendo un instrumento de daño y sufrimiento, alejándote de la gracia y de la restauración que Dios ofrece. Pero si eliges arrepentirte, si confiesas y cambias de manera consistente,
Tú puedes romper el ciclo de abuso y caminar en santidad, en amor y respeto. El tiempo de justificar tu conducta terminó. La elección que tienes ahora es muy clara. Seguir lastimando o ser transformado por el poder de Dios. Y eso es lo que quiero hacer ahora mismo. Yo quiero que la palabra de Dios transforme tu corazón. Mira lo que dice Colosenses 3:19. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Efesios 4:29 al 32. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Primera de Corintios 13:4 al 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Gálatas 5:22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y si el Espíritu Santo te está convenciendo en este momento, déjame suplicarte algo. No racionalices tu pecado. No lo excuses ni lo minimices. El corazón humano es experto en construir excusas para no enfrentar la verdad, pero Dios no trabaja con máscaras. Él transforma a los que se atreven a mirar al espejo de su palabra y decir con humildad: sí, ese soy yo, he pecado, he herido. Como puedes ver, el primer paso hacia la verdadera transformación no es prometer cambiar. Es recordar y reconocer la verdad tal y como es, sin adornos ni pretextos. No ignores esa voz del Espíritu que te está confrontando. No la adormezcas con ruido, con orgullo, con distracciones. Esa incomodidad que sientes no es condenación. Es una invitación a la libertad, a una vida nueva donde ya no domines a otros, sino que vivas bajo el dominio del amor de Cristo Jesús. Salmos 11:5. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Romanos 12:19. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Anótalo bien. No tienes escapatoria. No tienes escapatoria. El abuso no puede ocultarse ante los ojos de Dios. Él ve lo que sucede detrás de puertas cerradas. Nadie puede evadir las consecuencias de sus acciones. El Dios que todo lo ve también juzga con justicia. El pecado, mis hermanos, no se barre debajo de la alfombra del olvido, será expuesto y el pecado será castigado. ¿Sabes? Puedes engañar a la gente, puedes manipular las apariencias, pero no puedes esconderte del Dios que escudriña el corazón y que pesa las intenciones. Y si tú amas la violencia, si tú amas la fuerza, si usas tus palabras o tu posición para dominar o para controlar, debes saber que el Señor mismo se levanta en contra de ti. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos.
Se nos instruye a mantenernos alejados de ti, a evitarte, a no tener nada que ver contigo, porque Dios aborrece el abuso. Yo aborrezco el abuso. Los ancianos de esta iglesia aborrecen el abuso. Y escucha bien, mientras sigas abusando, no tendrás lugar en esta iglesia. La casa de Dios no es un refugio para los que oprimen. Es para los que buscan arrepentimiento y transformación. Y no puedes llegar aquí y levantar tus manos en adoración mientras las mismas manos han sido instrumentos de violencia. No puedes cantar sobre la gracia mientras niegas la dignidad de alguien hecho a imagen de Dios. Pero sabes, aquí está la esperanza que transforma. Escucha bien, Jesucristo puede cambiar tu vida. Jesucristo puede cambiar tu vida. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos puede levantar también a un abusador arrepentido y hacerlo un hombre nuevo. Y el cambio comienza con un reconocimiento profundo. Reconoce tu abuso. Mira tus acciones sin máscaras. Deja que el Espíritu Santo te muestre el daño que has causado, el miedo que sembraste, la confianza que rompiste. No hay redención sin verdad. Y número 2, asume tu responsabilidad. Deja de culpar, deja de justificarte, de decir, ella me provocó, no fue para tanto. El arrepentimiento comienza cuando dices, fui yo. Yo fui quien causó ese daño. Número 3, aborrece lo que hiciste. No solo lamentes las consecuencias, lamenta el acto mismo. Siente la repulsión por la violencia, por el control, por las palabras que usaste para destruir. Número 4, apártate del abuso. Da pasos concretos y sostenidos. Busca ayuda, rinde cuentas, acepta los límites. El cambio no se mide en promesas, sino en frutos, en respeto, en humildad, en dominio propio, en obediencia a Cristo día tras día. Y sabes, la confesión no es lo mismo que el arrepentimiento. Confesar es decir, sí, lo hice. Pero arrepentirse es vivir de una manera completamente distinta. Es caminar en una dirección opuesta, dejando atrás el control, la manipulación y la violencia. El arrepentimiento verdadero se ve, se siente, se comprueba con el tiempo. Y sin ese cambio, las víctimas nunca podrán sentirse seguras y la confianza jamás podrá restaurarse. Como puedes ver, Jesús no vino a encubrir el pecado. Jesús vino a exponerlo y a sanarlo. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y por último, anótalo. Recuerda que el abuso no define el final de tu historia. El abuso no define el final de tu historia. Si eres víctima de abuso, quiero que escuches esto con el corazón abierto. No estás sola. Y tu historia no termina aquí. Hay una salida, hay esperanza y hay sanidad. Salmos 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios está cerca de ti. Y si tu corazón duele, si sientes que está roto, si te sientes abrumada, fuera de control, Él no se ha ido. Él está a tu lado, sosteniéndote en cada lágrima, respirando contigo en medio del miedo. Él te ve, Él conoce cada detalle de lo que viviste, porque le importas profundamente. Y aun cuando no lo sientas, Él ya está obrando en tu historia. Anótalo muy bien. Nadie puede quitarte más de lo que Jesús puede darte. Nadie puede quitarte más de lo que Jesús puede darte. Nadie puede arrebatarte tu valor, tu dignidad, tu identidad o tu futuro. Tu abusador puede haber intentado hacerte sentir que no vales nada, que estás dañada, que tu vida no tiene propósito. Pero 1 Corintios 6 nos recuerda que tú has sido comprada con un precio, la misma sangre de Jesús. Porque en la cruz Él declaró que vales tanto que dio su vida por ti. Y nadie ni nada puede cambiar eso jamás. Tu identidad y tu valor no dependen del abuso que sufriste, sino del amor perfecto del Padre. Y tal vez te sientes sucia, avergonzada, marcada por lo que viviste.
Pero Jesús te llama su novia. Jesús te llama su hija amada. Su gracia te cubre. Su gracia te limpia por completo. Él no te ve como una víctima. Él te ve como una mujer restaurada, redimida y profundamente amada. Y en Él eres nueva. Nueva de manera permanente, no temporal. Su amor no tiene límites y su ternura no te juzga, te abraza, te restaura, te devuelve la voz. Y quizás hoy todavía sientes miedo, desconfianza o inseguridad. Y eso está bien porque sanar toma tiempo. Pero escucha lo siguiente. Jesús ofrece un refugio tangible a través de su cuerpo, la iglesia. Y aquí puedes pertenecer sin miedo. Aquí puedes ser escuchada sin juicio. Aquí puedes ser acompañada con amor. Aquí hay un espacio para llorar, para procesar, para sanar. No estás sola. Dios ha preparado personas y recursos y caminos seguros para ti. Y por último, tu historia no termina en dolor. Tu abusador pudo intentar arrebatarte el futuro, borrar tu esperanza o escribir el final de tu historia con violencia, pero él no tiene la última palabra. Tu historia no pertenece a tu abusador, ni a tu pasado, ni a tu trauma. Tu historia le pertenece a Cristo Jesús, aquel que resucitó al tercer día y que dejó el sepulcro vacío. Es el mismo que puede resucitar tu corazón. Él tiene el poder para restaurarte, para sanar tus heridas, para devolverte tu valor, tu dignidad y tu propósito. Jesús es el gran médico. Es el que cura lo que nadie más puede tocar. Y donde hubo miedo, Él siembra paz. Donde hubo vergüenza, Él te viste con dignidad. Donde hubo silencio, Él te devuelve la voz. Y si tú eres el abusador, escucha bien. El abuso no tiene que ser el final de tu historia. La realidad es que muchas veces quienes abusan también han sido víctimas de abuso. Segunda de Pedro 3, 9 al 10. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. Sabes, el hecho de que estés escuchando este mensaje no es casualidad. Es una muestra del amor y la bondad de Dios hacia ti, dándote una oportunidad para que reflexiones y para que cambies. Y sí hay consecuencias. Y si no te arrepientes, tus obras serán expuestas tal como son, sin excusas, sin adornos. El juicio vendrá. Pero si hoy te humillas, si reconoces tu pecado y corres a Cristo, Él puede escribir una nueva historia, incluso contigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y en este momento yo quiero invitarte a responder. No simplemente escuchar, sino a dar un paso hacia la sanidad y la libertad que solo Dios puede ofrecer. Si eres víctima de abuso y estás siendo maltratada, te ruego por favor, no te quedes sola. No te quedes callada. Decide ahora mismo qué paso vas a tomar. Tal vez es acercarte al frente o enviarnos un mensaje de texto para pedir ayuda. Y pídele a Dios, incluso mientras tiembla tu voz, que te dé el valor, claridad y dirección. Él no te pide que tengas todas las respuestas, solo que des un paso de fe. Aunque sientas miedo, aunque sientas dependencia o incertidumbre, recuerda que Dios está contigo. Y Él mismo caminará a tu lado. Y si estás aquí y reconoces que has abusado a tu cónyuge o a alguien de tu familia, no ignores lo que el Espíritu Santo te ha mostrado. El primer paso es confesar y arrepentirse delante de Dios. Pero el arrepentimiento verdadero no se queda en palabras o en lágrimas momentáneas. Se demuestra con acciones concretas, con rendición de cuentas, con humildad. Así que da ese paso hoy. Busca ayuda. Acércate a nuestro equipo de cuidado pastoral. La transformación comienza cuando enfrentamos nuestro pecado y dejamos que la gracia de Cristo nos rehaga desde adentro.
Y si eres miembro de un grupo comunitario, un amigo de alguien que ha sufrido abuso, y te das cuenta de que tal vez no has sabido acompañar con sabiduría o empatía, busca a esa persona, pídele perdón. Dios puede usar tu humildad para traer consuelo y restauración. Y aprovecha este momento para orar por tu matrimonio, por los matrimonios de esta iglesia. Pide al Espíritu Santo que sane lo que está roto, que fortalezca los lazos y que cada pareja aquí refleje el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Y si estás aquí esta mañana y aún no tienes una relación personal con Jesucristo, Dios te trajo aquí por una razón. Jesús también fue maltratado, fue herido, rechazado y humillado, para que tú pudieras ser sanado, perdonado y libre. Él vivió sin pecado, murió en la cruz y resucitó victorioso, para que ya no cargaras con la culpa ni con la condena. Y solo Jesús puede darte un nuevo comienzo, una vida con propósito y una paz verdadera. Toma un momento para abrir tu corazón y decirle, dile quedito, ahí donde estás: Señor Jesús, confío en ti, te entrego mi vida, perdóname por mis pecados, sáname y hazme nuevo. Y Padre, en este momento oro por esperanza y por sanidad en este lugar. Que tu gracia descienda sobre cada corazón, que tu Espíritu Santo toque cada vida con poder y ternura. Sana, Señor, a los que han sido maltratados. Restaura a quienes llevan cicatrices físicas, emocionales o espirituales. Que puedan sentir tu abrazo, tu consuelo y tu amor. Oro por cada matrimonio representado aquí. Que haya comunicación sincera, perdón genuino y reconciliación. Que incluso las pequeñas discusiones, incluso las que ocurrieron de camino a la iglesia, se conviertan en oportunidades para mostrar tu gracia y tu humildad. Oro, mi Dios, por los que viven relaciones rotas o tienen heridas profundas, por aquellos que sienten miedo, soledad o desánimo. Que tu luz ilumine su camino, que tu amor les dé fuerza para dar pasos hacia la sanidad. Queremos agradarte y reflejar tu amor en cada palabra, en cada decisión, en cada relación. Haz de nosotros una comunidad que sana, que protege y que ama como tú. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.